Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto volver a tener la oportunidad de compartir aquí desde el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Normalmente no lo hago, pero pues mi nombre es David Vilchi, soy pastor en, en este, en esta ciudad, particularmente en el municipio de Atarasquillo. Ahí tenemos la iglesia. Y antes de comenzar, primero quisiera saber si el sonido, la imagen y todo lo que estamos transmitiendo se ve correcto y se escucha bien, porque hemos tenido mala suerte en transmisiones anteriores que tengo que reiniciar. Entonces, si todo se escucha bien, me pueden poner ahí, se escucha bien, el sonido es correcto, para que podamos comenzar con el mensaje del día de hoy. Ok, bueno, me parece que está bien. Hermanos, insisto, qué gusto saludarlos. Quisiera esperar unos momentos para ver si alguien más se conecta y poder arrancar con este mensaje, que como les he dicho es una bendición, es un gusto que tenga yo también la oportunidad de poder compartir la palabra. El día de hoy creo que va a ser de mucha bendición el mensaje que vamos a escuchar. Y hermanos, primero le pido por favor que tome su libreta, tome su pluma, su lápiz, prepárese para anotar. Es una buena práctica y le voy a decir por qué. Pedagógicamente hablando, es más fácil retener, recordar información que uno ha visto, oído y escrito y por supuesto leído, ¿no? Entonces, tome lo que usted ocupa para las notas. A lo mejor más bien tú ocupas el celular o el iPad o una computadora para ahí poner el mensaje o lo que Dios te habla. Y eso es bueno, pero siempre es preferible por este concepto pedagógico que tú lo anotes, que tengas tu libreta de notas y que ahí tú puedas escribir lo que Dios te habla. Es un consejo, es una sugerencia y creo que puede ser muy útil. Bueno, haciendo un poquito, recapitulando un poquito sobre los mensajes que hemos estado recibiendo de los pastores de Casa de Jesús, entiéndase el pastor David, el pastor Israel, el pastor Rigo, nuestro pastor Rafael, pues sabemos que han sido de bendición. Para mí han sido de bendición y yo le agradezco a Dios por la vida de ellos, ya que el tema siempre es la santidad, la obediencia, el arrepentimiento, y no podemos salirnos de esa línea. Ese es el mensaje. Hay muchas otras cosas, por supuesto, alrededor que enriquecen la palabra de Dios y que la hacen más nutrida, la hacen como más amplia y que nos ayuda a tener conceptos e ideas muy claras sobre diferentes situaciones de la vida. Y yo voy a seguir sobre esta línea. De hecho, voy a comenzar leyendo uno de los versículos o una porción bíblica que nuestro pastor ayer comentó. Pero antes de iniciar, eh, quisiera que oráramos. Quisiera que oráramos. Yo le pido, hermano, que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno. Te damos la gloria y la honra porque sabemos que este tiempo está en tus manos. Te pedimos, Padre Celestial, que este mensaje sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Que tus palabras fluyan a través de mí. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Que seas tú hablando, que sea el Espíritu Santo enseñando, predicando, redarguyendo, exhortando. Que se cumpla el propósito por el cual la palabra es enseñada y predicada, Señor. Por favor, Padre Celestial, te pedimos que cada hermano que vea, escuche esta transmisión, sea bendecido y que los corazones y las mentes sean dispuestas, abiertas para recibir ese mensaje, y que cada mente y corazón sea buena tierra para recibir la palabra, y que esa palabra dé fruto al 100 por 1, que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, que es la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Si tú quieres anotar, el título de este mensaje es ¿cómo fue el camino a la cruz? Es una pregunta. ¿Cómo fue el camino a la cruz? ¿Cómo Jesús
desde el momento en que llega a esta tierra, tiene que transitar en su vida para llegar finalmente a la cruz, ser crucificado y resucitar. Es importante entender esto porque lo vamos a ver desde dos perspectivas. Una perspectiva, digamos, natural, humana, el sufrimiento, pero otra también en la formación y en el carácter. Y esos dos elementos están latentes en la vida de todo cristiano. Esos dos elementos están en la vida de cada uno de nosotros, o deberían de estar, de tal forma que tú te puedas identificar con Cristo. Te voy a pedir que me acompañes, como les comentaba. Voy a leer uno de los versículos o una porción de lo que ayer nuestro pastor leyó. Cómo estamos, ¿verdad?, conectados hasta en eso. El mensaje yo lo estaba preparando y en ese momento el pastor estaba predicando y bueno, hicimos ese clic, ¿no?, en el mensaje. Vayan por favor ahí a su Biblia, a Filipenses 3, del versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí lo primero que hace Pablo es establecer una comparación. Todo lo que el mundo le ha ofrecido, el conocimiento, la riqueza, la bendición, el beneficio, porque el mundo también te bendice de ciertas maneras, ¿no? Pero todo eso él lo tiene como basura, comparado respecto a lo que es conocer a Cristo, respecto a lo que es disfrutar de su amor, él lo tiene como basura, no tiene valor eso que el mundo ofrece respecto a lo que Cristo representa en su vida. Pero luego dice, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí es donde me quiero concentrar, en el versículo 10, a fin de conocerle. O sea, todo esto que ha sucedido y lo que voy a decir después es para conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Es decir, yo me identifico y participo de lo que él padeció, de lo que él vivió. Yo tengo que participar, ser parte de ello, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y esto es lo que a mí me permite establecer el título del mensaje: ¿cómo fue el camino hacia la cruz? Y yo les decía, vamos a separarlo en dos sentidos. El primero en un ambiente natural, físico, y luego en otro en un ambiente de carácter. ¿Cómo fue el transitar de Jesús aquí en la tierra? Y ese transitar es muy importante tenerlo claro, porque entonces podremos identificarnos. O sea, Pablo se identifica con Cristo porque conoce cuál fue ese caminar, cuál fue ese transitar. Por eso es tan importante podernos identificar con el Señor. Entonces, habiendo dicho esto, para hablar de lo primero, yo le quiero preguntar, y usted sabe las respuestas: el camino a la cruz, ya estando del Getsemaní a la cruz, ¿cómo fue ese camino de parte de Jesús? Bueno, implicó sufrimiento, implicó entrega, implicó humillación, implicó dolor y muchos otros padecimientos que probablemente ni siquiera en nuestra vida terrenal vamos a poder vivir y experimentar. El hecho de que Jesús estuviera en el Getsemaní y en el momento de orar, en el momento en que él está pidiendo al Señor que si es posible de que pasara esa copa de él, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Señor, él dice la palabra que suda gotas de sangre. Estaba siendo expuesto a una presión que tal vez ninguno de nosotros ha vivido, a una presión que ninguno de nosotros ha tenido que padecer. Y lo que nos está diciendo ahí el Señor, sin palabras, pero sí con hechos, es que sin importar la presión, la tribulación, lo que vivamos, lo que suframos, tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Ese fue el primer padecimiento que quiero que identifiquemos, es ese, el sufrimiento físico, la angustia, la desesperación. Incluso sabemos que Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre mío, y no, perdón, él dijo, Dios mío. Y eso es importante que usted lo sepa. En todos los evangelios, cuando Jesús ora dirigiéndose a su Padre, le llama así,
Padre mío, Padre nuestro. Pero cuando está en la cruz, cargando con todos los pecados, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él establece que la relación cercana, la relación de paternidad de Dios y Él, en ese momento fue cortada porque el pecado estaba cayendo sobre Jesús y la ira de Dios estaba siendo satisfecha porque alguien tenía que pagar el precio por el pecado de la humanidad. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? No solamente porque sabemos que Jesús sufrió, sino que también estoy argumentando a través de lo que leíamos en Filipenses, que nosotros nos tenemos que identificar con ese dolor, con ese sufrimiento. Tal vez no porque vayamos a pasar tal cual por ese sufrimiento, pero sí habrá muchas cosas en nuestra vida que impliquen sufrimiento, que impliquen dolor, que impliquen estar dispuestos a padecer. Y la pregunta primera sería, ¿estás dispuesto a padecer por amor a Cristo? Porque recuerden que lo he comentado, tal vez no lo he predicado aquí, pero sí en la iglesia acá en Toluca, yo les decía a los hermanos, hay al menos 6 aspectos que reflejan que estás viviendo en la voluntad de Dios, y uno de ellos es que estás dispuesto a sufrir, porque la palabra nos lo dice, que en este mundo tenemos aflicción. Y si tú no lo sabes o no lo entiendes, no estás viviendo en la voluntad de Dios. No es que Dios desee nuestro mal, pero todo sufrimiento, todo padecimiento es para crecer, es para que maduremos, es para que crezcamos. Y es importante que tengamos la perspectiva correcta del sufrimiento. Entonces, quiero que me acompañen a Filipenses 2, del versículo 6 al 7. Dice la palabra de Dios. Filipenses 2, del 6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo le dije, Jesús pasó por humillación, no solo del Getsemaní a la cruz. El hecho de que Él se convirtiera en un ser humano, el hecho de que Cristo dejara su gloria, su divinidad, su poder, ya fue humillante para Él. El ser humano, el ser tan sencillo, tan simple, el estar expuesto a enfermedades, a dolor, fue humillación para el Señor, porque Él era Dios y Él era perfecto y santo, justo, todopoderoso, y se despojó de su gloria para poder mostrarnos el camino hacia el Padre. Luego dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, otra actitud de humillación. No solamente dejó su gloria, su divinidad y se convirtió en hombre, sino que aparte Él decidió ser un siervo, servir a la humanidad, servir a los discípulos, servir a todos los que estuvieron cercanos, sanar enfermedades. ¿Por qué tenemos que comentar esto? Porque igual Él pudo haber decidido, al venir a la tierra como ser humano, nacer en un palacio, nacer como hijo de un rey, convertirse en un rey en este mundo, pero Él nos está mostrando el aspecto más profundo de su amor, el humillarse para mostrarnos la verdad. Él no quiso utilizar otros medios, quiso utilizar lo único que nos puede llevar al Padre, que es el humillarnos, el arrepentirnos, el reconocer que sin Él, tú y yo no somos nada. Y luego dice, hecho semejante a los hombres. Y como decía, eso para Él fue una humillación. Desde el principio, desde su nacimiento hasta la cruz, Él nos está mostrando la forma correcta de vivir a través de esta humillación, a través de esa entrega y el sufrimiento que Él tuvo que pasar siendo un ser humano. En Isaías 53, del versículo 6 al 7, vamos a ver otro aspecto que refleja todo lo que decíamos al principio, de su dolor, de sus padecimientos, de su sufrimiento, de su entrega. Isaías 53, del versículo 6 al 7, dice la palabra de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El hecho de cargar con el pecado de la humanidad, como lo dije hace unos momentos, le separó de su Padre. La relación filial profunda entre el Padre y el Hijo en un momento se rompió, en un momento desapareció, porque el pecado de la humanidad estaba sobre Cristo y la ira de Dios por el pecado estaba siendo satisfecha a partir de ese sacrificio. Por eso era necesario el derramamiento de la sangre, por eso era necesario que Él muriera, porque sin
derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y todo lo que habíamos visto en la ley a través de los sacrificios, donde moría, y esto muchos lo saben, donde moría un cabrito, donde moría una oveja para cubrir el pecado del hombre, ahora Cristo a través de este sacrificio perfecto y único estaba haciéndolo, pero no solo cubriendo el pecado, sino limpiándolo de una vez y para siempre, y por eso entendemos que Él sufrió. Y luego dice el versículo 7, angustiado Él, vean lo que padeció, fue angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermano, yo te estoy diciendo que todo esto que sufrió Jesús, tú y yo lo tenemos que entender, porque probablemente en algún momento de nuestra vida tengamos que enfrentarlo, tengamos que vivirlo y tenemos que responder de la manera correcta. Muchos cuando son vituperados, muchos cuando son calumniados, muchos cuando alguien habla de ellos de mal en el trabajo, incluso la familia, el vecino, quien sea, no enmudece la boca y quiere defenderse y quiere hacer justicia por sus propios medios. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que cuando tú estás siendo atacado, cuando alguien está hablando en contra tuya, cuando alguien está levantando falso testimonio, tú debes de guardar silencio, porque Jesús eso hizo, porque la justicia es del Padre, la venganza le pertenece a Él. A nosotros nos corresponde solamente imitar a Cristo, y Cristo enmudeció cuando todos estaban en su contra, cuando todos daban falso testimonio. ¿Qué otra cosa padeció Jesús aquí en la tierra? Acompáñame por favor a Hechos capítulo 3 versículo 14. Hechos 3:14 dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo. Aquí le está diciendo al pueblo de Israel, a los israelitas, ustedes repudiaron al santo y justo, refiriéndose a Cristo. Y pedisteis que os concedieran un asesino. Ahí está diciendo, rehusaste aceptar a Cristo, rehusaste aceptar al santo y justo y preferiste a un asesino, en el caso de Barrabás. A eso se está refiriendo este versículo de Hechos 3:14. Pero estamos viendo cómo incluso en términos de valor, la humanidad prefirió un asesino que a Cristo. Entonces no te extrañe que haya personas que te menosprecien, no te extrañe que haya personas que no te consideren valioso. Lo único que importa es que Dios te ha hecho su hijo y para Él vales la sangre de Cristo. A eso nos referimos con padecer, a eso nos referimos con identificarnos con lo que Cristo sufrió, porque en esta vida tendremos que pasar por esas situaciones. Y un último versículo para hablar de esto de los sufrimientos de Jesús. En Hechos 7:26 también nos habla sobre esto. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos. Esa es la clase de carácter de persona que era Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores, apartado del mal y exaltado más allá de los cielos. Pero era necesario que Él pasara por todo eso. Él era todo eso, pero aún así sufrió. ¿Por qué pensamos que nosotros no habríamos de sufrir? ¿Por qué pensamos muchas veces que... Ayer decía algo muy claro nuestro pastor, decía que estamos padeciendo y decimos, es la voluntad de Dios. No, espérate, hermano, para decir que es la voluntad de Dios, tú tienes que estar viviendo en la voluntad de Dios. Sí, tal vez estás padeciendo porque es la voluntad de Dios, pero la pregunta que viene detrás de eso es, ¿y tú estás viviendo en la voluntad de Dios? Porque si no, más bien es juicio de Dios, más bien es reprensión de Dios. Tú sabes que es la voluntad de Dios un padecimiento cuando tú previo al padecimiento estás honrando. Y recuerden, yo traté de resumir todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios en 6 aspectos. Y los repito, te conviertes verdaderamente, te arrepientes de tus pecados, verdaderamente. No un juego, no un momento, no una emoción, verdaderamente te conviertes. Empiezas a aborrecer el pecado, te alejas del pecado, vives en obediencia, vives en santidad. Pero también estás dispuesto a sufrir y eres agradecido a pesar de todo eso. Si tú estás haciendo todas estas cosas,
entonces estás en la voluntad de Dios. Y si viviendo en estas cosas viene algún padecimiento, debemos de alegrarnos y gozarnos, porque nos estamos en ese momento identificando con lo que Cristo padeció. Pero si no estás viviendo ni en obediencia, ni en santidad, ni alejado del pecado, ni agradecido, ni dispuesto a sufrir, y menos te has convertido al Señor, no es la voluntad de Dios, es la consecuencia de la vida, del estilo de vida que estás viviendo. Y es importante esa diferencia, porque hay quienes argumentan, estando en el Evangelio, asistiendo a una iglesia, esto me está pasando por la voluntad de Dios, cuando ni siquiera están viviendo en esa voluntad, cuando no obedecen, cuando no... Yo en la iglesia acá les he dicho a los hermanos, si algo tú tienes que practicar es el devocional. Todos los días tú tienes que leer la Biblia y todos los días tú tienes que orar, tener esa cita divina, porque si no, ¿de qué te estás alimentando? Si tú no le das tiempo a tu relación con el Señor, entonces ¿cómo sabes que tú estás creciendo y que estás siendo fortalecido para enfrentar las adversidades? ¿Cómo lo sabes? Pues la realidad es que no lo sabes, porque no estás caminando en eso que Dios ha mandado. Leer la Biblia y orar, y en ese orden. Porque hay gente que dice, oro mucho tiempo, pero no lee la palabra. ¿Sabes? Si tú no primero lees la palabra, si tú no tienes conocimiento de la palabra, tu oración probablemente es incorrecta. Porque lo que hace que nuestra oración sea correcta es el conocimiento de la palabra. Sabes qué orar y sabes por qué orar, porque conoces la palabra. Ahora, así como hemos leído estos versículos donde hemos identificado los sufrimientos de Jesús, debemos entender que Él nunca nos mintió, que Él nunca nos dijo que el ser cristiano es fácil, que el ser cristiano solamente se trata de declarar, de decretar, de predicar sobre la bendición, de predicar sobre el favor de Dios, que es parte, por supuesto que es parte, pero hay quienes solamente predican sobre eso y entonces no te exponen el evangelio completo, donde implica que también habrá sufrimiento. Recuerda que tú y yo tenemos una función como iglesia, que es predicar el evangelio. ¿Y qué es predicar el evangelio? Predicar la verdad. La verdad, y la palabra dice que tú y yo somos defensores de la verdad. Nuestra función aquí en la tierra es defender la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es el evangelio, la verdad es que Dios se hizo hombre, vino a la tierra, sufrió como todo ser humano, pero vivió en santidad, predicó la salvación, el arrepentimiento de pecados. Eso lo llevó a la cruz, y estando en la cruz Él murió, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es la verdad. Es la única verdad que tiene que ser defendida y predicada. Todo lo demás ayuda a conocer y aprender más sobre eso. Pero la palabra dice que si alguien viene y te predica un evangelio diferente, incluso si es un ángel, ese sea anatema, sea maldito. Entonces tú y yo tenemos que ser cuidadosos de estar en la verdad. Por eso digo que algunos que predican solamente sobre las bendiciones, sobre el favor de Dios, sobre declarar y decretar a nuestro favor, no están predicando el evangelio completo. Eso es solo una parte. Están omitiendo un aspecto fundamental de la verdad, que es la soberana voluntad de Dios. Porque Dios te bendice de acuerdo a su voluntad. Dios te bendice y te da de acuerdo a su voluntad. Tienes el favor de Dios de acuerdo a su voluntad. Yo quiero que aquí tengamos un paréntesis. No estoy hablando de la oración, pero es importante esto. Mucha gente, insisto, para tú orar correctamente, tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, no sabes qué, ni por qué, ni para qué orar. Pero si tú conoces la palabra de Dios, también entenderás que la oración no es para acercarme y pedirle a Dios lo que yo necesito. La oración es para que yo doblegue mi voluntad a Él. Porque si Él dice no, yo tengo que estar dispuesto a aceptar ese no. Tal vez deseas algo en tu corazón, pero si la respuesta de Dios es no, como una persona que ha reconocido que Él es Señor, Salvador, Creador, Todopoderoso, aceptas esa voluntad. ¿Y por qué es importante eso? Cuando vemos los modelos de oración, tú puedes revisar cualquier oración en la Biblia. Ninguna persona se acerca sin haber reconocido primero quién es Dios, su gloria, su poder. El mismo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Todo lo que estamos diciendo hasta ese momento y todas las oraciones tienen que ver con la voluntad de Dios, no con lo que tú y yo queremos. Si Dios desea en su voluntad bendecirnos, lo hará, porque estamos en su voluntad. Si Dios desea su favor hacia nosotros, lo dará,
porque estamos en su voluntad. Nunca podemos predicar solo la mitad del evangelio. Tienes que predicar completo. Sí, Él nos quiere bendecir, pero también habrá situaciones difíciles. Seremos probados. El mundo nos odiará, así como lo hizo con Cristo. ¿Y por qué tengo que decir todo esto? Porque Jesús nunca, insisto, nos engañó. Nos dijo todo lo que iba a suceder, todo lo que vendría alrededor de. Y en la palabra encontramos exactamente todo esto. Tanto que Dios espera de nosotros que sepamos que cuesta seguirle, que sepamos que no es sencillo. Si alguien te ha dicho que ser cristiano es fácil, eso no es verdad. Implica renunciar a nosotros mismos, así como Cristo lo hizo. Y para eso quiero que me acompañes a Romanos 8, del versículo 30 al 37. Y también te quiero enseñar algo, espero que sea de bendición para tu vida. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando predicamos la palabra, tenemos que hacerlo de una forma expositiva. No es la interpretación de cada uno, porque por eso llegamos a tanta herejía, a tanta enseñanza incorrecta. Tenemos que colocar la enseñanza en el lugar correcto. ¿Qué es una enseñanza expositiva? Que conoces el contexto, lo he dicho antes, histórico, cultural, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, el libro del que estamos hablando, a quién fue dirigido, porque si no, cada quien empieza a inventarse su doctrina. Empieza a inventarse una enseñanza incorrecta. Vamos a Romanos 8, del 30 al 37. Dice la palabra de Dios: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién se refiere? A nosotros, hermanos. La palabra dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces por eso dice a los que predestinó. A esos que predestinó, que fuimos tú y yo, nos llamó. Y por la gracia de Dios y por el don de la fe que puso en nosotros, porque nada es de nosotros, pudimos creer a ese llamado. Entonces nos llamó y en ese momento nos justificó. ¿Qué significa justificar? Que en un futuro, cuando estemos delante de Dios y tengamos que rendir cuentas de nuestras obras, por nuestras obras seríamos condenados. Pero Jesús se levantará y dirá: yo he pagado el precio, yo pagué por todo lo que Él hizo, que fue pecado y que merecía la muerte. Yo pagué el precio, yo fui a la cruz, derramé mi sangre y mi muerte también fue por Él. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios no nos llama solamente a estar sentados en la iglesia. Él quiere que participemos de su gloria. Él quiere que participemos del llamado de la iglesia a compartir la verdad, a predicar el evangelio. Que tú y yo seamos portadores de la verdad, portadores de lo que Cristo vino a predicar. Eso es una bendición, porque Dios te está diciendo: quiero que participes de la gloriosa voluntad que yo tengo para la iglesia. Una vez dicho esto, Él nos está llamando entonces a que seamos justificados y glorificados. Versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos, yo sé que han utilizado este versículo para cuando están diciendo cosas como enfrentar una situación difícil, cuando alguien está en contra de nosotros, pero ese no es el contexto en el que lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: si me llamó, si me justificó y si me glorificó, ¿qué más puedo pedir? No importa lo que hagan en contra mía, es más, podrían destruir mi cuerpo. Lo único que importa es que si Él está conmigo, no tengo nada de qué temer. Ese es el contexto en el que Pablo lo está diciendo. Por eso quería que leyéramos el versículo 30. Versículo 32. Aquí continúa con la misma idea, pero hablando de un aspecto diferente. Y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, insisto, contexto es muy importante. Cuando dicen, lo he escuchado en muchos lugares, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La gente piensa: ¿cómo no me dará el carro? ¿Cómo no me dará la casa? ¿Cómo no me dará el empleo que quiero? ¿Cómo no me dará el sueño que yo deseo? Pero no se está refiriendo a esto. Él está hablando, por eso es importante leerlo completo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo que está diciendo es: si Él dio a su Hijo, ¿qué más nos dio con su Hijo? Porque dio a su Hijo
y lo entregó por nosotros. ¿Qué es lo que nos dio a través de Jesucristo? Y lo leemos enseguida. Lo leemos en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué te dio junto con Jesucristo el Padre? La justificación. No la casa, no el carro, que eso es una bendición. La palabra dice que si buscamos el reino de los cielos, todo vendrá por añadidura. Pero aquí en particular no se está refiriendo a cosas materiales. Se está refiriendo a que si tú recibes al Hijo, adicional a creer en Él y a tener la salvación, la redención de tus pecados, Él te justifica. Él dice: Padre, yo pagué el precio. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y eso es algo más que nos dio el Padre a través de Jesucristo, la redención. Él murió, Él pagó el precio, Él estuvo dispuesto y era el único que podía hacerlo. Más aún, seguimos, más aún, Él también resucitó. ¿Qué nos está dando también con Cristo? La promesa de la resurrección. La palabra dice que Cristo es el primogénito de la resurrección, pero nosotros también resucitaremos con Él. Él nos está dando también eso con Cristo. El que además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué otra cosa hace Cristo? El Padre a través de Cristo, Él intercede cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos. Dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Entonces, para cerrar esta idea, lo que trato de decirte aquí, hermano, es cuando decimos que Él, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esas cosas que son la justificación, la redención, la resurrección y el interceder por nosotros. Esas son las otras cosas, no el carro, no la casa, no los bienes materiales, porque hay mucha gente que utiliza este versículo para decir: ¿cómo Dios no me dará con Él, con Cristo, todas las cosas? Y su mente está en cosas materiales. Pero no, Dios está siendo muy claro. Por eso tenemos que tener el contexto y leer los versículos completos. No agarremos versículos solamente para justificar una acción o un mensaje. Tenemos que ser expositivos en la predicación de la palabra. Versículo 35, sigue la idea. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y quiero que veas la pregunta. La pregunta es ¿quién? Está diciendo que hay personas que tienen el deseo de separarnos del amor de Cristo. Y luego la siguiente es una pregunta que se relaciona respecto a las circunstancias. Primero a las personas y luego a las circunstancias. Porque dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Ahora, ¿por qué lo está preguntando? Porque probablemente tendríamos que pasar por eso, porque probablemente habría personas que nos querrán separar del amor de Cristo, pero también habrá circunstancias que nos querrán separar del amor de Cristo. La tribulación, la presión, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, e incluso dice ahí, la espada misma, la muerte, puede intentar separarlos del amor de Cristo. Y el versículo 36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero el versículo 37 dice, y aquí hay otra vez un versículo que utilizan muchos para decir algo que no está diciendo la Biblia: contexto. Antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En las que acabamos de leer. En quien nos querrá separar, en la angustia, en la tribulación, en el hambre, en la desnudez. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque he escuchado personas que dicen: mañana tengo un examen, pero yo soy más que vencedor, lo voy a pasar. No, hermano, Dios no está hablando de que vas a vencer en un examen. Tienes que estudiar, tienes que esforzarte. No hagamos esa práctica de mistificar las cosas. Aquí la palabra dice que en todas esas cosas. ¿En qué cosas? En que alguien nos quiera separar por alguna influencia, pero también por las circunstancias. A muchos la tribulación, a muchos la angustia los separa del amor de Cristo, los separa del evangelio, porque no están firmes. Y por eso aquí nos está diciendo que el amor de Cristo nos mantendrá unidos al Padre y que nada de eso nos alejará. ¿Qué le trato de decir con todo esto, hermano? Recuerde, estamos viendo cómo Cristo sufrió, pero aquí nos está diciendo cómo nosotros tenemos muchas probabilidades de pasar también por esas circunstancias. Y nos tenemos que identificar con Él. Y tenemos que, a pesar de todo eso, vivir como Cristo vivió.
Si algo vemos en las promesas de Dios, y lo reto, hermano, hay una Biblia que se llama Biblia de las promesas o de promesas. No es que solo hable de las promesas, sino que en la Biblia, en esa Biblia en particular, todas las promesas de Dios vienen como sombreadas, vienen en un gris claro. Pero lo que trato de decirte con esto es, si tú ves, y te reto a eso, todas las promesas de Dios están condicionadas. Ninguna promesa de Dios es gratuita. Incluso cuando alguien dice, es que la salvación es gratuita, no, hermano, es tan costosa que no tenemos cómo pagarlo. Valió la sangre de Cristo. La salvación no es gratis, no la podemos comprar, y por eso Dios nos la da por gracia, nos la regala porque no podemos pagarla. E incluso la salvación, que es una promesa de Dios, no es gratis. No es que no esté condicionada, todas las promesas están condicionadas, y la condición para la salvación es el arrepentimiento verdadero, es el arrepentimiento genuino para que podamos recibir esa salvación. Y Jesús nunca suaviza la verdad, nunca suaviza lo correcto. La verdad de seguirle nos conduce a decisiones difíciles. Decisiones difíciles, como veía un testimonio. Es un hombre que tiene poco tiempo en Estados Unidos trabajando en una planta, pero es un hijo de Dios, responsable, esforzado, trabajador. Y el gerente de la planta le manda a llamar y le dice, necesito una persona de confianza que se encargue ahora de la bodega. Serías promovido, ganarías más. Pero quiero que veas esta lista. En esta lista hay 17 cajas de inventario y necesito que reportes solo 16. Y la persona le dice, ¿me está pidiendo que mienta? Y él le dice, si lo quieres ver así, yo necesito que no reportes 17, que reportes 16. Piénsalo y mañana me dices. Regresa a su casa, lo comenta con su esposa, oran, y él regresa al siguiente día, toca la oficina del gerente y le dice, ya pensé la propuesta que me hizo. Quiero que sepa que me gusta trabajar aquí, que ha sido una bendición trabajar aquí. Pero si lo que usted me está pidiendo es que mienta, que no sea íntegro, no puedo aceptar esa oferta que me está haciendo. La persona le dice, ¿sabes lo que puede significar eso? Dice, sí, puede significar que me quede sin empleo. Pero yo honro a Dios y amo a Dios y no voy a defraudar ni a Dios, ni a mi familia, ni a las personas que me conocen. Decisión difícil. Y la persona le dice, justo por eso te voy a contratar. Era una prueba para saber si eras íntegro. He recorrido por 25 personas haciéndole esta propuesta y todos me han dicho, sí, estoy dispuesto a mentir. Cuando tú eres cristiano, siempre serás expuesto a decisiones difíciles, donde tu integridad, donde tu santidad, donde el ser un representante, un embajador digno del Señor, será lo más importante. Y por eso, volverse cristianos no parece ser lo más atractivo. Y por eso, volver atrás puede ser atractivo para algunos. Y lo vemos cuando Jesús dijo estas palabras. En Mateo 10, del versículo 34 al 39, Jesús dijo, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. 36. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. 38. Y si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esta es una promesa de Dios. Salvarás tu vida, pero está condicionada. Si primero te entregas por completo, nada puede ser más importante en tu vida y en mi vida que el amor a Dios, que la obediencia a su palabra. No importa el costo, no importa la consecuencia de una decisión que está fundamentada en la palabra de Dios. Algunos te pueden decir, eres tonto, eres torpe, no sabes lo que estás haciendo, pero algo sí te puedo decir y lo digo como testimonio personal. Yo cuando empecé a trabajar profesionalmente,
yo le dije al Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida cuando dice, has visto hombre esforzado, has visto hombre dispuesto, has visto hombre esforzado, siempre estará en presencia de reyes, siempre estará en presencia de reyes. Yo inicié trabajando en Office Max en el 2007, inicié como un auxiliar en el área de planeación financiera. Y mi jefe, el que era mi jefe, lo despidieron a los 3 meses. Y no tenía a nadie. Y yo tenía que hacer el presupuesto de una compañía grande para mí en ese momento. De hecho, Office Max es una compañía mediana grande. Yo no tenía ni la experiencia, tenía los conocimientos, pero yo dije, Señor, yo me aferro a tu palabra y yo voy a ser un hombre solícito y me voy a esforzar y haré lo mejor de mí para que la gente sepa que tú, Señor, eres digno porque yo te represento. Pasaron los meses y al poco tiempo tampoco hubo director de finanzas y nos tocaba subir porque estaba en la parte de arriba con los vicepresidentes. Yo era un analista más. Y había muchos otros analistas. Y las personas que subíamos para ver las explicaciones financieras era la contralora y era yo. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué yo subo? Ahí hay un subdirector, ahí hay un gerente, ¿por qué yo subo? Y Dios me habló y me dijo, si tú eres un hombre esforzado, un hombre dedicado, un hombre que obedece mi palabra, yo te honraré porque te he llamado a estar en presencia de reyes si tú eres un hombre solícito. Y hermano, esa palabra día tras día se ha cumplido. Yo estoy agradecido con el Señor porque esa palabra ha sido verdad en mi vida. Pero lo que trato de decirte es, no importa el costo, porque yo pude haber hecho otra cosa. Yo pude haber dicho, pues yo solo haré lo que me toca. Implicó mucho más esfuerzo de mi parte, implicó hacer mucho más cosas. Mi esposa lo sabe, hubo momentos en los que yo tenía que amanecerme ahí para poder entregar lo que me habían pedido. Pero yo dije, yo quiero que vean que un hijo de Dios es una persona responsable, cumplida, y sé que será honrado mi Dios a través de esto. Y así fue al final. Así fue al final porque el reconocimiento que obtuve al final de toda mi trayectoria en Office Max fue que en mi último año fui nombrado empleado del año. Gracias a Dios, y es para su gloria, no es para que yo sea exaltado de ninguna manera. Lo digo porque la intención siempre fue, Señor, que las personas vean que un hijo tuyo es digno, porque te honra, porque te glorifica, porque está dispuesto a hacer más allá de lo que cualquier otro haría. Porque la palabra dice también que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor. No es tu jefe, no es tu papá, no es el pastor quien te lo pide, es Dios. Lo tienes que hacer con la dedicación como si fuera para Él, con el amor como si fuera para Él. Y la consecuencia de que Jesús predicara esto, de esto que acabamos de leer en Mateo, la consecuencia de eso la vemos en Juan capítulo 6, del versículo 65 al 66. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue esta. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos de que el Padre me lo entregue. Versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Vea, cuando es predicada la verdad no tiene filtros. La verdad se tiene que predicar como es. Y cuando Jesús habló la verdad, Jesús era duro para predicar. Él estaba lleno de amor, pero la exposición de la predicación no es el amor. La exposición de la predicación es la verdad. Y cuando él hablaba la verdad, muchas personas eran confrontadas y se veían a sí mismos como incapaces y no les gustaba lo que escuchaban. Y el versículo 66 me parece muy importante, porque dice que a partir de ese momento, a partir de que Jesús predicó con esa dureza la verdad, muchos de sus discípulos, no creyentes, no de personas que se habían encontrado por ahí, muchos de los discípulos que ya le seguían se apartaron de él y lo abandonaron. Y la pregunta ahora es, ¿tú eres de los que abandona cuando te es predicada la palabra? Cuando eres confrontado, cuando es dura, cuando Dios es frontal y te dice estás mal aquí, tienes que cambiar, no estás dando la entrega, no estás dando lo mejor para mí. Porque acuérdate, Jesús padeció todo eso. Jesús estuvo dispuesto a dar lo mejor. Y lo mejor era dejar su deidad, dejar su trono, ser un hombre más, pero aparte ser un siervo, mostrar humillación.
Él dio lo mejor. ¿Y tú y yo estamos dispuestos a dar lo mejor? ¿O cuando escuchemos esto vamos a ser como estos discípulos que mejor decidieron abandonarlo porque no quisieron escuchar esa verdad? Jesús nunca predicó de forma laxa. Jesús jamás predicó para caerle bien a la gente. Y sabe, hoy se predica así. El evangelio hoy es vestido con la cultura. Ayer lo comentaban y lo han comentado varios de mis colegas pastores y de nuestro pastor Rafael. Decían, hoy en las iglesias hacen actividades y cosas para agradar a la cultura. Yo he escuchado, y tal vez por mi mente en el pasado pasó esto de decir, bueno, hagamos esta actividad para atraer a la gente. Hermano, Jesús nunca hizo eso. El modelo es Jesús. No es que hagamos, creo que se referían, porque lo han estado mencionando mucho los pastores, como a una pasarela de modas allá en la iglesia. Hagamos eso para atraer a la gente. Hermano, no se trata de eso. Jesús nunca utilizó estrategias fuera de lo que la palabra marcaba para atraer a la gente. La gente ha de pensar, y muchos han de predicar de esa manera porque piensan así: mostremos a un Jesús buena onda, porque si es buena onda van a querer venir a la iglesia. Y si a algo Jesús nunca le preocupó, fuera que pensaran que él era buena onda. A él le preocupaba predicar la verdad y que la gente se arrepintiera. La gente nunca se arrepentirá si no le es predicada la verdad y si no le es mostrado el evangelio verdadero. Me preocupa cuando escucho pastores decir que hoy estamos peleando por la sana doctrina. ¿Por qué otra cosa deberíamos de pelear si somos defensores de la verdad? ¿Por qué otra cosa tendríamos que discutir y no podríamos estar de acuerdo con otro cristiano? Por la verdad, porque la verdad no tiene un precio, la verdad no tiene un costo, la verdad tiene que ser la verdad. Y en la primera predicación que yo di por esta vía, yo les dije, había un ejemplo de esto, un testimonio. Un hombre estaba a punto de exponer un libro, creo que se los comenté, estoy seguro que lo comenté. Hicieron una cena en un restaurante muy famoso en Nueva York. Él se sentó en una mesa antes de comenzar la exposición de la presentación de su libro. Y había una chica, una mujer muy guapa al lado de él. Le llamó mucho la atención. Él decidió pasar al frente y exponer su libro. Una vez que recibió los aplausos y el reconocimiento, comenzó la cena. Él se baja del estrado, se sienta en su mesa y le propone a la chica: ¿te acostarías conmigo por $100,000? Y la chica se ruborizó, agachó la vista y después de unos segundos le dijo: sí, acepto. Y entonces él le dijo: ¿y lo harías por $10? Y él le dijo, ella le contestó: ¿qué clase de mujer crees que soy? Y esta persona le dijo: eso ya lo sabemos. Lo que ahora estamos definiendo es cuál es el precio. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio por el evangelio, es como prostituirse. Es como decir: me voy por el mejor postor. El evangelio es íntegro, el evangelio es verdad, no está al mejor postor. El precio del evangelio es la vida misma. Jesús dio su vida y tú y yo debemos dar nuestra vida por vivir en la verdad. Eso es lo que cuesta ser cristiano, eso es seguir a Cristo. Y por eso el título es: ¿cómo fue? ¿Cuál fue el camino para llegar a la cruz? Ese es el camino que Jesús siguió y ese es el camino que Dios nos llama a seguir a nosotros. La segunda parte, todo lo que hablé era como el sufrimiento de Jesús, el padecimiento de Jesús. Pero la segunda parte de esto tiene que ver con su carácter. ¿Cómo fue Jesús? Y si Jesús lo podemos definir en una palabra, Él fue santo, Él fue perfecto, Él fue íntegro. Pero quisiera que viéramos estos aspectos en unos versículos en particular. Vamos a Job 1:1 y también a Job 1:8. Job 1:1 y Job 1:8. Todos los versículos que he leído, los he leído en la Nueva Traducción Viviente. Por eso tal vez hay palabras un poco distintas, pero me gusta porque hay conceptos muy claros. Job 1:1 dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, temeroso de Dios y se mantenía apartado del mal. 4 características de este hombre. Ahora veamos el versículo 8. No es distinto, pero ahora no es quien lo escribe, sino Dios mismo lo dice. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre. Aquí añade algo Dios.
¿Y por qué es el mejor hombre? Por esas 4 características. Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, temeroso de Dios y se mantiene apartado del mal. Esas 4 características las podemos ver en Jesús. Jesús era así, tenía esos mismos principios. Él caminaba bajo esos valores. Una persona de principios, una persona de valores, siempre se mantiene constante. Es constantemente correcto, es constantemente íntegro, porque los valores y los principios no cambian a través del tiempo. El mejor hombre, es lo que dice la palabra, el mejor hombre, así le llamó Dios. Cuando se tienen estas 4 características, es porque somos de acuerdo a la voluntad de Dios. No solamente es yo soy bueno, yo soy íntegro, no, es que estamos viviendo en la voluntad de Dios. ¿Qué trato de decirte? Que si tú quieres ser como Jesús, que si tú quieres caminar la senda que Jesús caminó, tú tienes que parecerte a Él. Y para parecerte a Él, tienes que vivir en su voluntad. Y vivir en su voluntad significa que habrá características. Así como había 6 cosas que demuestran que tú vives en la voluntad de Dios, también hay características de carácter que demuestran que tú estás en la voluntad de Dios. Y vamos a analizarlas, vamos a desmenuzar estas 4 características que había en Job, que había en Jesús y que debe haber en cualquier persona que vive en la voluntad de Dios. La primera es que es intachable. La palabra en el hebreo es yashar. Y-A-S-H-A-R, Yashar. Eso es recto, que no admite el más mínimo reproche, es irreprensible. Si tú vas a 2 de Timoteo y si tú vas a Tito, vas a encontrar que una de las características de los siervos, de ahí dice de los obispos, de los ancianos, de cualquier hijo de Dios, porque dice, es que yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy anciano, pero el llamado que tú tienes es a ser ministro, es a ministrar. Dios te dio un talento, te dio un don para edificar a la iglesia de Cristo, y para edificar a la iglesia de Cristo tú tienes que ministrarlo. Por lo tanto, tú eres un ministro. Que no hayas querido aceptar esa responsabilidad, que no hayas dicho yo lo voy a hacer, eso es diferente. Que hasta este día tú hayas sido irresponsable respecto al llamado de Dios para tu vida, eso es diferente, pero todos tenemos ese llamado. Y en 2 de Timoteo y en Tito dicen que el hombre de Dios tiene que ser irreprensible, y eso es intachable. Intachable es irreprensible, que nadie te puede reprender, que no tienes cola que te pisen, que nadie te puede decir, pero si tú no oras, pero si tú no lees la Biblia, si tú no asistes a la iglesia, si tu testimonio no es correcto. Eso hace una persona que camina detrás de las pisadas de Jesús. Es irreprensible. Nadie le puede reprender de nada. Es cuidadoso en lo que habla, es cuidadoso en lo que piensa. Él quiere mantenerse en absoluta intachabilidad delante de Dios, porque Dios nos llama a ser santos. Segundo, íntegro. La palabra en el original del hebreo es tam, T-A-M, tam, que significa completo, perfecto, que posee entereza moral. Y por eso yo hablaba ahorita de que un hijo de Dios tiene que regir su vida por los principios y valores cristianos, por los principios y valores de la palabra de Dios. No está discusión, no tiene precio, porque cualquiera que dice ser cristiano y juega con los valores y los principios, a veces está en ellos y a veces no, está prostituyendo su vida cristiana. Si tú eres cristiano, puedes decir, yo no voy a perdonar, porque el perdón es un principio y un valor cristiano. Si no te estás prostituyendo, estás diciendo, algunos sí los hago, otros no. Tú tienes que vivir en esos principios y en esos valores. Tienes entereza moral, tienes autoridad moral, porque cuando decimos es que tenemos autoridad, hermano, la autoridad viene desde la autoridad moral. Tú no le puedes decir a alguien arrepiente de tus pecados. Bueno, claro, se lo puedes decir, pero no tendrás autoridad, no tendrán peso tus palabras. El Espíritu Santo no mora en ti, porque tú no estás viviendo eso que predicas. Y ayer el pastor Rafael también lo comentó. Tú no puedes tener autoridad si tu vida no primero está caminando en sincronía con eso que tú hablas, con eso que tú predicas. La tercera palabra es temor de Dios. La palabra es yaré. Y-A-R-E, yaré, significa reverente,
Porque a veces el temor de Dios, algunos han de pensar que es ese miedo aterrorizante que te paraliza, pero no, es reverencia, es respeto. Tener veneración, aprecio, reconocimiento. ¿Por qué Job? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué nosotros tendríamos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque somos reverentes, porque apreciamos la maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas, porque no hay nada más glorioso que tú y yo, sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, podamos doblar nuestra rodilla y orar, y en ese mismo instante estar en la presencia gloriosa de Dios. Pero te comportas con absoluta reverencia, con absoluto temor delante de Dios, porque valoras que eso sea parte de tu vida, el poder acercarte libremente a tu Dios. La cuarta palabra, que es apartado del mal. Yo la semana pasada, en los versículos que leíamos, decíamos que una de las cosas que la palabra nos indica que el Hijo de Dios, que el hombre de Dios tiene que tener, y que Pablo se lo dice a Timoteo, que cumpla su ministerio, es que no sucumbimos al pecado, no desfallecemos. Y la palabra desfallecer, la palabra no dejarse derribar, está en su original con la palabra Ra, R-A-H, que significa mal, porque es apartado del mal. Pero esta palabra Ra tiene estos significados: agravio, avaro, calumnia, castigo, depravación, destrucción, impiedad, injusto, malicia, pecado, penoso, perversidad. Y lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros nos mantenemos apartados de todo esto. Eso es el mal, apartarnos de todo esto, de la perversidad, de los pensamientos incorrectos, de las palabras incorrectas. Y si se dan cuenta, estas 4 características que tenía Job, que tenía Cristo, que debemos tener nosotros, prácticamente invaden todos los aspectos de nuestra vida. Cuando hablamos de intachabilidad, hablamos de nuestra reputación. Somos intachables, irreprensibles, porque nadie, los de allá afuera, nadie nos puede reprender. Nuestra reputación, el aspecto social, aquellos que nos ven saben que somos personas fiables, que somos personas íntegras. Luego, que somos íntegros, que tenemos entereza moral, que nuestra parte moral, nuestra parte de decisión, de voluntad, tampoco puede ser reprendida, porque vivimos en los principios y valores, primero hacia los de afuera, luego hacia mí mismo, a mi interior, en mis pensamientos, en mis emociones soy moral. Luego en lo espiritual, porque tengo temor de Dios, soy reverente a su presencia, yo cuido mi relación con Él. Y finalmente, todo se deposita en que yo no hago el mal, en que yo no busco el agravio, en que yo no hago nada que desagrade al Señor, ni a mi prójimo, ni a mí mismo. Y se dan cuenta, estas 4 características inundan las esferas del ser humano. Lo externo, lo que ven los demás, lo social, lo espiritual, mi relación con Dios, pero también mi parte, almática, emocional, porque yo tengo que ser una persona con entereza moral. Y todo eso me lleva a vivir y a practicar una vida alejada de la maldad. Y para concluir, hermanos, si tú quieres caminar así como Cristo caminó, y tú quieres seguir los pasos que a Jesús le llevaron a la cruz, porque al final Jesús nos dijo que cada uno tiene que cargar su cruz, entonces tú tienes que saber que eso implica sufrimiento, que eso implica formación, que eso implica que te tienes que dejar corregir, que eso implica que si en algún momento tú has fallado, este es el momento, este es el instante donde tú tomas la decisión para cambiar esa circunstancia. Porque de otra manera, tú no puedes caminar detrás de los pasos de Jesús. Tú no puedes seguir a Cristo porque tu vida no está respondiendo a lo que Cristo demanda. Seguir a Cristo no es tarea sencilla. Y por eso la palabra dice que esto es para valientes. Esfuérzate y sé valiente. Para hacer la voluntad de Dios necesitas valor, decisión, determinación. Claro, fe, pero eso lo haces porque le crees. Pero también necesitas ser una persona íntegra, una persona que busca que los demás vean a Cristo a través de su vida.
Y hermano, si algo nos tiene que doler, es que nuestro testimonio, nuestra vida, no esté reflejando a Cristo. Porque entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. No estamos valorando lo que Él hizo. No sé cuánto lleves tú como cristiano. No sé cuántos años, días, meses lleves como cristiano. Pero si tú hoy no estás sirviendo al Señor, si tú hoy sigues sentado en una banca, eres un cristiano de domingo, perdóname, pero tú no estás siguiendo al Cristo de la Biblia. Tú estás participando en un club social. Tú estás disfrutando de estar en una iglesia. Y no me refiero a diezmar y ofrendar. Es que yo diezmo y ofrendo, hermano. Esa es una obligación que tenemos. No me refiero a orar y a leer la Biblia. Tú tienes que orar y leer la Biblia. Si no lo haces, tal vez ni hijo de Dios eres. Tú tienes que congregarte. Es una obligación cristiana. Tú tienes que ayunar. A lo que me refiero es la participación activa como parte del cuerpo de Cristo, para que la palabra sea predicada y que tu testimonio sea el que dé valor y dé autoridad para que lo que tú hables tenga poder, porque el Espíritu Santo habita en ti. Eso es a lo que hemos sido llamados. No a quedarte en tu casa cuando hay una actividad para la iglesia. No es ir y disfrutar, hermano. Siempre hay tiempo para disfrutar, siempre hay tiempo para vacaciones, siempre hay tiempo para pasar con la familia, y claro que es muy importante, claro que lo tienes que hacer. Pero a veces decimos, es que no tengo tiempo, hermano. No tienes tiempo o no estás buscando el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios al final nos va a calificar bajo un estándar. Y el estándar de Dios es Cristo. No eres tú, no soy yo, es Cristo. Y más vale que nos parezcamos cada día más a Cristo. Porque la palabra dice que la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará. ¿Y cuál es esa obra? Que cada día tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Pero no nos podemos parecer más a Jesús si no estamos dispuestos a hacer y a pagar el precio que significa eso. A veces es dejar de dormir. Y como testimonio te digo esto. Nosotros los días miércoles tenemos oración a las 6 de la mañana. A muchos hermanos sé que les cuesta. Pero la oración, hoy Dios me habló y lo sabe la iglesia. Yo les mandé un mensaje aquí en la iglesia de Toluca. El que quiere seguir a Cristo está dispuesto a pagar el precio sin importar cuál sea. Ahora, dijeras, te estoy mandando al monte. Recuerden, Jesús dice la palabra que se iba al monte a orar. Lo estoy mandando a la iglesia a orar temprano, para que tu día inicie de la mejor manera, orando en la casa de Dios como iglesia. Pero no solo quiero que sean los días miércoles, hoy solo lo hacemos los miércoles. En mi corazón está el deseo que todos los días, al menos acá, hermano, eso es algo que Dios puso en mi corazón. No es que lo tengas que practicar en tu iglesia, si Dios lo pone adelante, pero al menos acá yo decía, Señor, que se levanten guerreros, que se levanten hombres y mujeres que sepan que es prioritaria la oración, y que haya oración los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, que todos los días tengamos un servicio de oración en la mañana. ¿Por qué? Porque también quiero que nuestra carne sea debilitada, porque sé que no es fácil. Yo tengo que recorrer por ahí de, no sé, 15, 20 kilómetros para llegar a la iglesia. Pero ese no es el tema, es que yo tengo que estar ahí, porque yo dije, Señor, yo quiero tu bendición, yo quiero tu favor, yo quiero obedecerte, yo quiero que crezca esta iglesia, yo quiero que los hermanos sean bendecidos, yo quiero que tu palabra sea poderosa, que yo sea un buen comunicador de tu palabra. Que cada hermano cuando viene, no sé si se va a llevar todo el mensaje, cuando escucha el mensaje, si va a aprender 3, 4 cosas, esas 3, 4 cosas las lleve a la práctica, porque podré explicar 100,000 cosas, pero si no te llevas una, no tiene sentido el mensaje, porque entonces no vas a practicar nada de lo que se está predicando. Hay que ser no solo oidores, como aquí me acaban de poner los hermanos. Hermanos, yo regularmente no los saludo a todos, porque quiero concentrarme más en la palabra, pero gracias por estar conectados. Gracias por escuchar. Lo que me importa es que tú recibas este mensaje y los mensajes que se han predicado, pero sobre todo que lo practiques. ¿Qué tienes que practicar? Llévate esto de todo lo que hoy se ha predicado. Llévate esto. Tal vez vas a sufrir, pero tienes que permanecer firme, porque Cristo sufrió. También nosotros tal vez tengamos que sufrir. Pero también tienes que vivir en la voluntad de Dios. Y las características que te hacen alguien en la voluntad de Dios es que eres una persona intachable, que eres una persona íntegra, que eres temerosa de Dios y que eres apartado del mal. Practícalo. Medita si lo estás viviendo. Medita si realmente esto está en tu vida.
Porque si tú no lo meditas, la palabra, vean, la palabra de Dios nos dice, no dice lee la palabra, dice medita en la palabra. No basta con leerla, tú tienes que reflexionar, tú te tienes que sentar y analizar cada parte de la palabra. Por eso les decía, lean el contexto. Ese fue el consejo que les di. Lean el contexto. Porque hay quien dice, soy más que vencedor en Cristo. Y está hablando de una enfermedad. Pero no dice eso la Biblia. Él está diciendo que eres más que vencedor en las cosas que acaba de mencionar antes. Cuando eres atribulado, cuando eres angustiado, cuando eres perseguido. Ahí eres más que vencedor. No porque Dios no te vaya a sanar. Pero a veces utilizamos los versículos solamente porque suenan bonito. Y por eso la palabra dice medita, para que cuando tú escuches la palabra, para que cuando tú medites en ella, tengas la verdadera esencia de ese mensaje. Por eso es tan importante meditar en ella. Es extraer el agua refrescante que vas a encontrar en la meditación de la palabra. No solo leerla, meditarla. Señor, ¿qué me quieres enseñar tú en estos versículos? Háblame a través de esto y yo estudiaré y yo buscaré. Yo aprenderé cada día más de tu palabra porque quiero vivir en integridad. Quiero vivir como una persona intachable. Quiero vivir temeroso de ti, ser reverente a tu presencia. Y quiero ser apartado del mal. Mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición. Gracias por conectarse y por favor, practícalo. Quisiera terminar con una oración, quisiera terminar como debe de ser. Iniciamos orando, terminamos orando, y que Dios haya hablado a tu vida, a mi vida, porque también Dios me habla a mí a través de cada mensaje. Incluso cuando uno predica, Dios nos habla. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Padre Celestial, hoy te damos gracias por la palabra que tú nos has hablado. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, que es el lugar más seguro que puede haber. Y te pedimos, mi Dios, que tu palabra se convierta en verdad, que sea rema en nosotros. Que tu palabra, Señor, cobre vida en nosotros, porque la practicamos, porque la vivimos. Y hoy entendemos que el sufrimiento no es algo desconocido para un cristiano. Si Cristo fue a la cruz y sufrió, tal vez nosotros pasaremos por situaciones difíciles, pero en esas situaciones adversas, en esas situaciones difíciles, en esos obstáculos, en esa persecución, en todo eso que se levanta en contra de nosotros, somos más que vencedores, dice tu palabra. Pero también, Señor, sabemos que hay cosas que en nuestra vida tienen que ser principios latentes, constantes, disciplinados. Queremos ser personas irreprensibles, que nadie nos pueda tachar porque somos de buen testimonio. Que seamos íntegros, Señor. Que seamos personas que viven en los principios y en los valores cristianos de manera constante. Que seamos personas, Señor, que te temen, que somos temerosos de ti, que somos reverentes a ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a ti, es ser reverente, el saber que tú eres el Dios Todopoderoso, que no nos acercamos a un hombre más, a otra persona común, tú eres el dueño del universo. Pero también, Señor, que seamos apartados del mal, que cualquier cosa que sepamos que nos quiera influenciar y llevarnos a pecar, nos apartemos de las personas, nos apartemos de las cosas que nos quieran alejar de ti, Señor. Que seamos personas íntegras, decididas, determinadas. Por favor, Padre, que esto sea una verdad de nuestras vidas, en nuestros corazones, de cada hermano, Señor. Por la iglesia en el mundo te pedimos, Padre, que el ecumenismo y que todo lo que hoy se está practicando y todo lo que está sucediendo, Señor, no debilita a la iglesia, sino que la fortalezca. Si algo hemos aprendido a través de la palabra, es que la iglesia ha sido fortalecida en medio de la adversidad. La iglesia del primer siglo creció de manera increíble en medio de la persecución, en medio de la muerte. Y si, Señor, la iglesia va a crecer, será porque hay adversidad, porque será perseguida, porque habrá cosas, Señor, que estarán en contra de tu palabra, pero es ahí donde los verdaderos cristianos se mostrarán y estaremos firmes. Tú encontrarás en nosotros verdaderos discípulos, Señor. Gracias por el privilegio que es compartir tu palabra. Te agradecemos esta noche en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que tengamos la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes la palabra. Busquemos estos tiempos y gracias, hermanos, por escuchar, pero sobre todo,
porque sé que lo vas a practicar. Bendecidos.